Seguramente te ha pasado que alguien te cuenta una experiencia negativa y terminas cometiendo el mismo error de esa persona. Desde pequeños siempre nos dicen, debes escarmentar por cabeza ajena o debes aprender de los errores de otras personas. Pero lo que nunca se dice es cuán difícil esto es. Hace tiempo me hago estas preguntas. ¿Por qué debemos vivir una experiencia para poder aprender de ella? ¿O por qué no aprendemos de los errores de los demás? Acompáñame que hoy te lo cuento. Este tema no es sencillo, porque intervienen muchos factores y matices distintos. Es por esto que decidí empezar por el principio. Si el problema es aprender, entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo aprendemos realmente? Según la ciencia, los seres humanos tenemos la capacidad de aprender de los estímulos de nuestro entorno, lo cual nos permite adaptarnos. En este proceso, las neuronas juegan un papel fundamental. Son las células encargadas de recibir la información, procesarla y transmitirla. Y gracias a que están conectadas entre sí, el cerebro puede integrar estos estímulos y transformarlos en aprendizaje. Por ejemplo, cuando estás en una clase, estás recibiendo información a través de la vista, el oído, y las neuronas lo que hacen es transmitir esta información hacia las partes del cerebro que necesitan procesarla y quizás almacenarla. A medida que las conexiones entre las neuronas se fortalece, el aprendizaje se va a volver más eficiente y se va a consolidar. Existen distintos factores que influyen en este proceso. Por ejemplo, la alimentación, el hacer ejercicio, enfrentarse a nuevos retos, la atención, dormir. Ahora, hay un detalle que debemos tener en cuenta. No todos los estímulos terminan siendo aprendidos ni almacenados por la memoria. La atención cumple un papel fundamental para almacenar la información. Si algo no le prestaste atención, entonces tu cerebro va a creer que no es una información importante y por lo tanto no va a almacenarla. Aquello a lo que no le prestaste atención, pues simplemente no se va a almacenar. Y si no se almacenó, ¿cómo entonces puedes recordarlo?
Este fenómeno es especialmente importante en el contexto actual. Estamos acostumbrados todo el tiempo a hacer muchas cosas a la vez, a tener siempre el celular en la mano. Y esto confunde el cerebro porque no va a saber cuándo realmente necesitas almacenar dicha información o no, si es importante o no para almacenarla y memorizarla. Como resultado, mucha información no se procesa ni se almacena y pasan los días, incluso las semanas, sin que nos demos cuenta que toda esta información, todos estos recuerdos no fueron grabados en nuestra memoria. Es por esto que puede suceder que pasen los días y sientas que la semana pasó volando o el día terminó rapidísimo, y es porque estuviste tan atareado en varias cosas a la vez que no grabaste estos recuerdos. Es como hacer un viaje largo en tren que es aburrido, pero te la pasas distraído y piensas que el viaje terminó bastante rápido. Esto mismo está pasando, pero con nuestra vida. Ahora bien, hay algo súper interesante, y es que el cerebro no solamente va a recibir una información, almacenarla, procesarla, sino que también va a eliminar aquella información que considere no importante o que quizás no se utilizó en bastante tiempo. Este mecanismo le permite funcionar de una forma más eficiente y adaptarse a las demandas del entorno. Que aprender de los errores ajenos no es tan sencillo como parece. El cerebro aprende más a partir de una experiencia propia que de una experiencia ajena. El cerebro no procesa igual aquello que solo observa que aquello en lo que está directamente implicado. La emoción que transmite una experiencia, el grado de implicación personal, la recompensa que recibimos a partir de esta o el riesgo que nos causa, todo esto ayuda a que recordemos más esa experiencia o no. Veamos ahora 3 amplificadores del aprendizaje. La emoción. Cuando una experiencia genera una emoción intensa, el cerebro presta más atención y, a mayor atención, la información se codifica con mayor fuerza. Por eso, las experiencias vividas en primera persona suelen dejar una huella más profunda que aquellas que solo observamos desde fuera. Otro amplificador es el riesgo. Cuando algo tiene consecuencias reales para nosotros, el cerebro lo interpreta como relevante para nuestra supervivencia o bienestar. En una experiencia ajena, el riesgo es teórico. En una experiencia propia, es concreto. Y el cerebro prioriza aquello que implica una posible pérdida o daño personal. Y por último está la recompensa. El cerebro aprende mejor cuando una experiencia está asociada a una ganancia clara, ya sea evitar un problema, obtener un beneficio o sentir alivio.
Si no hay una recompensa directa o inmediata, el aprendizaje pierde prioridad. En conjunto, todos estos factores hacen que el cerebro registre la experiencia propia como más importante, mientras que las ajenas, aunque se entienda a nivel racional su importancia, no se van a consolidar como aprendizaje profundo. Y ahora que nuestras dudas están cubiertas, esto quiere decir que no podemos nunca aprender de los errores ajenos. ¿Cómo podemos aún así aprender de los errores de otros? No te preocupes, la ciencia, la psicología del aprendizaje y la psicología social nos dan respuesta a estas preguntas. Pero vamos a ir a lo práctico. ¿Cómo aplicamos estos conocimientos? Consejo número 1. Presta total atención. Cuando alguien te cuente algo que le sucedió, algún error del que puedes aprender, presta total atención. Pregunta qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las consecuencias, cómo llegó a esa situación. Parecerás la persona más curiosa del mundo, pero recuerda, estás en un proceso en el que estás interiorizando lo que le sucedió a esta persona. Es un proceso de aprendizaje, como aquel repaso antes del examen. Y si te preguntas por qué estás tan curioso, pues siempre puedes enseñarle este video. Consejo número 2. Usa las neuronas espejos a tu favor. Las neuronas espejo son las reinas de la empatía. Nos ayudan a socializar y replican en nosotros las emociones de los demás. Aprendemos mejor cuando un error ajeno nos genera una emoción intensa, porque esas neuronas hacen que las sintamos casi como propias. Así que si te conectas emocionalmente con esa experiencia de esa persona, tu cerebro va a interiorizarla como propia y la vas a recordar mucho mejor. Consejo número 3. Reflexiona sobre lo sucedido. La psicología cognitiva nos muestra la importancia que tiene la simulación de escenarios imaginarios, y es que fortalece las conexiones neuronales y ayuda a consolidar el aprendizaje. Cuando escuchas una experiencia ajena, luego tómate un tiempo para hacer una reflexión activa. Pregúntate qué hubieras hecho tú en su situación. Imagínate qué hubiera cambiado eso y qué puedes aprender de su experiencia y cómo podrías aplicarlo. Ese tiempo de reflexión activa no dejará que tu cerebro pase por alto lo que acabas de oír. Consejo número 4. Convierte la experiencia en algo relevante para ti. Nuestro cerebro decide qué información es útil según la atención y la relevancia personal. Si piensas que lo que aprendiste no tiene que ver contigo, tu cerebro lo olvidará rápido. Pero la vida es incierta y nunca sabes cuándo podrías encontrarte en una situación similar. Por eso trata de darle valor personal a estas experiencias. Aplícalas en alguna otra área de tu vida. Lo que le sirvió a alguien para un amigo puede quizás servirte a ti con tu pareja o con tu familia. Trata de aplicarla. Y último consejo, practica. Aprender de los errores ajenos no debe quedarse solamente en la reflexión o en la escucha. Debes tratar de aplicarlos, quizás recordándolos cada cierto tiempo o hablando con una persona sobre ese suceso o la imaginación de escenarios, como ya habíamos visto. Recuerda que cada vez que practicas lo aprendido, esto refuerza las conexiones neuronales y va a hacer que cuando te haga falta ese aprendizaje en dicho momento, vas a tenerlo y vas a poderlo utilizar. Y de esta forma termina el video de hoy. Déjanos saber en los comentarios algún consejo que nos permita poner en práctica lo aprendido hoy. Yo te voy a dar el mío. No juzgues un libro por su portada. Recuérdalo. Si este video te pareció interesante, deja un like, suscríbete para seguir compartiendo juntos estos temas. Gracias por estar acá.